4 minutos, 20 grados en la ciudad de Salta. Le decía, cuando presentábamos ayer uno de los interrogantes que nos planteamos en el transcurso de este año, es un informe de Argentinos por la Educación que hablaba de una caída en las matrículas escolares. De hecho, nosotros también lo notamos en Salta. En muchas de las escuelas que tienen la oferta educativa para sala de 4, sala de 5, que anteriormente estaban abarrotadas, nos encontramos con que en muchas hoy hay lugar, no hay demanda precisamente. Y nos fuimos a el origen de la cuestión. Bueno, ¿qué pasa que la matrícula baja? Y seguramente la matrícula baja porque no hay niños. Y entonces, bueno, hay que ver cuál es el problema, qué es lo que está pasando en torno de ese tema. La doctora Gabriela Dueñas es doctora en psicología, licenciada en educación, psicopedagoga. Doctora, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. Muy buen día, especialmente para mí que estoy en Buenos Aires, pero vos sabés que yo soy salteña. O Mirá sea, vos, nací qué bueno. criada en Salta, en Uh-huh. un yacimiento de YPF, Vespucio, cerca de Tartagal, y Mirá. tengo aún mi familia en Salta, así que yo viajo periódicamente, es mi lugar en el mundo. Uh-huh. Bueno, Gabriela, habrás escuchado esta introducción, ¿no? Y Sí, este, y por este tema supuesto. de... Y nosotros dijimos, bueno, si faltan chicos es porque no están naciendo. Ya de hecho Exactamente. En hay... Argentina la natalidad está cayendo de manera muy rápida y preocupante. Uh-huh. ¿Qué nos muestran los datos? Si me permitís, Sí, te sí. comparto. En 2014 una mujer tenía en promedio 2,3 hijos. Uh-huh. En 2022 esa cifra cayó a 1,4 hijos, muy por debajo del nivel necesario para que una generación se reemplace. Claro. En números redondos pasamos de más de 750.000 nacimientos por año a menos de 530.000. Esto no es solo una estadística, Uh-huh. es un síntoma social profundo que habla de nuestro malestar como sociedad. Tal cual. Pues es que... El, porque estamos viviendo un tiempo, Uh-huh. si me permitís, ¿no? Sí, sí. De mucha incertidumbre económica, social, laboral, que genera un clima social de miedo, de desconfianza, de autoritarismo. Vos sabés que Erich Fromm, que fue Uh-huh. un famoso psicoanalista Sí, culturalista en la década del 40, en su libro El miedo a la libertad, conocidísimo libro de él, clásico, sí. explicaba que en contextos así, muchas personas prefieren renunciar a su libertad y buscar seguridad en figuras o discursos autoritarios que prometen orden y certidumbre. Uh-huh. Pero esta búsqueda de seguridad tiene un costo. Claro. El costo es que se envenena el deseo de crear y de proyectar vidas. Uh-huh. Y en efecto, cuando analizamos, además del clima sociocultural, las condiciones materiales en las que estamos viviendo, hoy tener un hijo parece ser un lujo Uh-huh. riesgoso. Pues es que, Porque si el me actual permitís ahí, modelo ¿no? económico y social, Sí, pues si me permitís ahí como para que la gente lo mensure, lo tenga más cerca, ¿no? Voy a ser autorreferencial, pero porque sí, entiendo que esa autorreferencia engloba todo esto que estamos hablando. Una charla ayer con mis hijos, 4 hijos, 25 a 34 años, ¿no? 25, 28, 30, 34 años. Obviamente, en edad los 4 de procrear. Y sí. la respuesta Tengo es, hijos de la misma edad y en la misma situación. y seguramente va a ser lo mismo, ¿para qué traer Exactamente, hijos al todavía no mundo? tengo la suerte de tener un nieto o una nieta. Claro, exacto. Y casi que desahuciados, ¿no? Al menos en mi caso. Casi. No esperés el nieto porque no Cuando vamos a yo lo tener. tuve a los 20 años empecé con el primero. Mirá, digo,
¿Qué hay en la cabeza de los jóvenes que dicen, no, no puedo traer un hijo porque no lo puedo mantener, porque hoy cuesta caro, porque Exactamente. la Mira, es responsabilidad... justamente a lo que quería hacer referencia. Vos sabés que yo estuve trabajando pienso estos temas y hace poco salió un artículo mío sobre este tema que fue publicado, ¿no? En Sí. donde yo planteaba justamente que el actual modelo económico y social trata a las personas, nos trata como si fuéramos empresas individuales. Ujú, Fíjate que todo se mide en términos de inversión, riesgo, beneficio. ujú, En estas circunstancias, un hijo, una hija, deja de ser un proyecto de amor y ujú, pasa a ser una variable en una ecuación económica. Esto se ve, como vos lo dijiste, claramente en las escuelas. claro. Entre 2017 y 2023, la matrícula en el nivel inicial cayó un 8% y en primaria un 5%. Ujú, Cada aula vacía es un hijo o una hija que no nació, claro. porque sus posibles padres hicieron lo que hacen nuestros hijos, un cálculo de supervivencia. ¿Sí? Ahora bien, a esto hay que sumarle un dato complementario y trágico. Este dato tiene que ver con el aumento en paralelo de la mortalidad infantil. Ujú, Según los últimos datos oficiales y los reportes de sociedades médicas, en los últimos 2 años hemos visto un repunte alarmante en las tasas de mortalidad infantil y neonatal en Argentina. Y este aumento estaría directamente ligado a el desfinanciamiento y deterioro del sistema público de salud, de manera sumamente elocuente en áreas como pediatría. Fíjate lo que está pasando con nuestro emblemático el hospital Hospital Garrahan. Nacional de Pediatría Garrahan. Ujú, La falta de acceso a una alimentación adecuada y a controles prenatales en sectores cada vez más amplios de la población, esto producto de la pobreza creciente, mientras desciende la inflación, ¿no? claro. Y el retroceso en programas de vacunación Ujú, y de prevención de enfermedades. ujú, Es decir, es la otra cara de la misma moneda con la que estábamos hablando. claro. Al desmantelar las redes de cuidado, el sistema social no solamente desalienta la llegada de nuevas vidas, sino que también falla en protegerlas cuando llegan. Claro. Porque en un contexto donde el Estado se retira, la crianza se convierte no solo en un riesgo económico, sino también en un riesgo vital. O sea, este panorama transforma la ecuación de supervivencia en algo aún más desgarrador. Ujú, No se trata de no puedo mantenerlo, sino también podré protegerlo. claro. Claro. Entonces, como vemos, hay una contradicción tóxica acá. Por Ujú, un lado, existe un mandato, tené hijos, ujú, pero luego arreglate solo. Esta doble presión es muy fuerte en nuestra sociedad y sobre los jóvenes. Por la persistencia de este mandato conservador, forma una familia, tiene hijos, el futuro está en la natalidad, que en simultáneo coexiste con otro mandato, un mandato neoliberal e individualista, que dice, sé productivo, no dependas de nadie, ujú. tu éxito es solo tu responsabilidad. Estos dos mandatos en los jóvenes chocan. Mientras desde el discurso público se glorifica a la familia, en la práctica se desmantelan las políticas de apoyo. Claro. Observamos recortes en salud y educación, precarización laboral, Ujú, falta de licencias parentales equitativas, altísimos costos de crianza. Bueno, el resultado sí. es que muchos jóvenes se sienten atrapados entre la culpa de no cumplir el mandato familiar Ujú, y el miedo a hundirse económicamente si lo cumplen. sí, bárbaro. Este es Eh, un poco el problema de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. exactamente. Ahora bien, me parece importante que lo pongamos en contexto, Claro. que nos preguntemos, ¿es solo un problema argentino? Ujú, Y lo cierto es que no.
La baja en la natalidad es un fenómeno global que se está observando en países de ingresos medios y altos por razones como, entre otras, mayor educación de las mujeres, Sí. acceso a anticonceptivos, cambios culturales sobre la realización personal, Ujú. pero en Argentina se da con una velocidad y una intensidad particular, porque se combina con crisis económicas recurrentes, Ujú. desprotección social creciente, un discurso público que desalienta la solidaridad y el cuidado colectivo. ¿Sí? Fíjate que en otros países, como Francia o los países nórdicos, el Estado amortigua este fenómeno con Claro. licencias parentales largas y Ujú. bien pagas, jardines maternales públicos y accesibles, subsidios universales a la crianza. Acá, en cambio, la tendencia global se potencia con falta de redes de contención. Ujú. En síntesis, la baja de la natalidad en Argentina puede entenderse, yo lo llamo como una especie de huelga inconsciente del deseo. Mira. Es la respuesta colectiva a un orden social que pide hijos, Ujú. pero no da condiciones adecuadas para tenerlos. Y esto no es un problema que se solucione con bonos, con planes o con anuncios. Se Sí. necesita efectivamente de un sistema integral de cuidados. Ujú. Integral, jardines, salud, licencias. Se necesitan de políticas de vivienda y trabajo digno Ujú. para los Claro. jóvenes. Claro. Se necesita de un cambio cultural que valore el cuidado como responsabilidad social, no solo como algo individual. Porque como dice ese refrán africano, para criar a un niño hace falta una aldea. Ujú. Ujú. Hace falta reconstruir la confianza en un futuro común. Claro. En otras palabras, mira, para que nazcan más hijos, necesitamos un país donde valga la pena vivir. ¿Sí? Ujú. La baja de natalidad, que se refleja en la baja en la matrícula de los niños en los niveles iniciales y primarios, nos está enviando como sociedad un mensaje claro. No hay futuro deseable en una sociedad basada en el miedo, la desprotección y el sálvese quien pueda. ¿Qué? Revertir esto Ujú. depende fundamentalmente de la posibilidad de construir entre todos y todas un país donde criar sea una experiencia de esperanza y no de angustia. Qué bárbaro. Vos sabés que cuando escucho todo este análisis que haces con datos concretos, con realidades concretas, porque no es un relato, es un dato concreto, ¿no? Inclusive con datos oficiales, entiendo que los datos que se manejan son oficiales. Digo, ¿qué panorama nos queda de la Argentina de acá adelante en un corto y un mediano plazo si no hay un cambio en el rumbo, si no hay un golpe de timón? Claramente, con un gobierno que dice viva la libertad carajo, nos estamos dando cuenta que esa libertad como tal no existe. Es un libertinaje en realidad, ¿no? Ha Exacto. expropiado el concepto de libertad. Ujú. Mira, una gran maestra del psicoanálisis argentino, una maravilla que murió ya, Silvia Bleichmar, Ujú. que allá en la época del 2001 escribió Dolor País, y se los recomiendo. Ujú. Ella decía que nuestros niños, niñas, adolescentes son nuestro futuro como Claro. sociedad. Es decir, que si no nos ocupamos de ellos, de los que ya nacieron, por ejemplo, Ujú. acordate que se acaba de desmantelar, por ejemplo, el programa de atención a cardiopatías Claro. congénitas, Claro. por ejemplo. Ujú. Si no nos ocupamos de ellos, decía Silvia Bleichmann, la querida Silvia, estamos hipotecando nuestro futuro como país. Esto en Ujú. respuesta a tu pregunta. De la mano de las deudas que estamos Ujú. contrayendo, de la mano de el desmantelamiento de todo, no solamente del sistema de salud, sino y de educación, sino también del sistema científico, de las industrias nacionales, de los caminos que nos pueden llevar a Salte, que están destruidos de ida y de Ujú. vuelta. Sí.
Sí. En fin, estamos hipotecando nuestro país, además, vendiéndolo, regalándolo en la Patagonia. Esto forma A parte de todo propósito el de, combo, digamos, ¿no? a propósito de eso que decís, ¿no? Viene a mi memoria, vos dijiste Patagonia recién, ¿no? Esa Patagonia despoblada que tanto se hizo hace años atrás para poblar esa Patagonia, y hoy con esto estamos despoblando no solamente la Patagonia, estamos despoblando todo. ¿Para qué? Para que no quede absolutamente nadie y poder vender más fácil los terrenos. Se está incendiando todo para Ujú. limpiar y para hacer con ellos negocios inmobiliarios. Te lo digo porque, bueno, mi compañero de vida, Jorge Rashid, está, como todos los años, participando de la columna Juana Zurduy, que Ujú. van a reivindicar nuestros derechos sobre el lago Soberanía y sobre el lago Escondido, allá en la zona de los incendios, y Sí, llevando, por supuesto, un arsenal de ayuda para la gente que se les está quemando el hoyo, en la localidad del Hoyo, sí, sí. Cholila, están absolutamente quemadas. Ujú. Son hectáreas y hectáreas y hectáreas. Estamos, o sea, detrás de cada incendio hay negocios, Sí, claro. negocios y no para los argentinos, Ujú. sino para extranjeros, ¿sí? Y en Como ese... Benetton, Lewis. Ujú. Mirá, yo charlando con él que está en este momento allá en la Patagonia, evoco, vos sabés que yo te decía que yo soy salteña, Sí, sí. pero soy salteña criada en un yacimiento de YPF en Vespucio, cerca de Tartagal. Claro ¿Y a que... que no sabes qué? Ujú. Yo soy una salteña que como buena salteña nací donde quise. Yo nací en Comodoro Rivadavia, Mirá. porque mi padre estaba trabajando en YPF, en Comodoro, ingeniero de YPF, en Comodoro cuando a mí me tocó nacer y al mes de vida, y porque mi madre era salteña, y nos trasladan al yacimiento norte. Es decir, pasamos de Caleta Olivia, Ujú. donde mis padres vivían, Comodoro, que es en Chubucha, y Sí, nos fuimos a vivir al medio del monte Chaco Salteño. claro. Vos sabés de qué te hablo. Sí, sí. Mi padre decía, acá estamos haciendo patria. Patria con la empresa, con Ujú. YPF, la Sí. empresa nacional. Se trazaban oleoductos, se Ujú. cuidaba además de la explotación del petróleo, pero además se construía y se urbanizaba la zona. Se le ofrecían a los pobladores originales todo lo que Sí, podía claro. acercar la ciencia de aquel momento, la Ujú. atención en salud, educación. Mi madre era maestra de la escuela de Vespucio. Sí, sí. Entonces, fíjate entre aquello que andábamos poblando la Argentina, yo soy una consecuencia de eso, y estos momentos en donde mi compañero está ayudando Claro. en tratar de apagar, de apalear los incendios que Bueno, están desmadrados. sin ir más lejos, acá no se quema, digamos, gracias a Dios, se inunda, que es más o menos lo mismo, pero hoy Vespucio es un páramo prácticamente. Lo sé, lo sé. Por eso, lamentablemente, hace años que quería llevar a mis hijos, ah, y no pude hacerlo porque mi familia de la ciudad de Salta Ujú. me decía, no están dadas las condiciones, No, no vas a poder ver lo que querés ver del yacimiento, claro. que fue una gloria de la década del 60 y del Sí. 70, Ujú. ¿sí? De esa época del estado de bienestar, donde no era solamente YPF, había otras empresas Sí, primas claro. hermanas, Vialidad Nacional, Ujú. Gas del Estado, en fin. Yo recuerdo que hacíamos patria, ¿no? Tal cual. Como decía mi padre, con el petróleo que nace en los lugares más recónditos, se Ujú. encuentra petróleo y ahí se instalaba el Estado a través de YPF, a través de la escuela pública, a través del Claro. hospital público, y nacíamos, Ujú. éramos muchos los que nacíamos, se poblaba la Argentina y se hacía patria de esa manera. Mirá a cambio Claro. cómo estamos Como viviendo hoy, estamos ¿no? ahora. Quemando. Eso se Ahora, llama en psicoanálisis pulsión de muerte, destrucción. mira, Gabriela, ahora vos decías, no es una cuestión propia de la Argentina, sino que en un contexto vemos cómo esto se da. Pero Pero también, está grabado acá, ha claro, grabado. acá está grabado. Pero también vemos una vuelta en otros lugares. Por ejemplo, China, que tenía una superpoblación y que tenía un control de natalidad, y ahora están habilitando precisamente nuevos nacimientos. Y porque mirá,
incluso te digo, más allá de China, para el sistema capitalista, más Sí, allá de China, independientemente de China, si vos observás lo que está pasando con la población, está aumentando la cantidad de años de vida de las personas mayores, sí, ¿sí? Que son personas a las que hay que asistir luego con lo que les claro. corresponde, que son las jubilaciones, las pensiones, que de dónde debieran salir de los aportes de las personas que están en actividad. Ujú, Ahora, las claro. personas que están en actividad son los jóvenes. Claro, la ecuación no Eh, va a cerrar nunca. y ese joven que va a ingresar al mercado laboral tiene que haber pasado primero por la escuela que lo prepara para ingresar al mercado laboral. ¿Qué estamos viendo ahora? La caída llamativa en las matrículas de las escuelas. ¿Qué quiere decir? Que a futuro, y no muy lejos, no vamos a tener trabajadores, porque no va a haber nuevas generaciones suficientes como para ingresar al mercado laboral y poder sostener los jóvenes, los que están en buenas condiciones de salud, a los que ya dieron su vida trabajando y ahora necesitan un poco de alivio. Tal cual. Entonces, es una trampa, inclusive, que contradice hasta la lógica neoliberal más de Sí, 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 la sí, extrema derecha, claramente. ¿no? La extrema derecha necesita consumidores, necesita que se produzca, Ujú, necesita que se mercantilice, pero si nos quedamos sin gente, claro, estamos en el horno. exactamente. ¿Se entiende? Gabriela, un gusto hablar con vos esta mañana. Seguramente vamos a seguir hablando porque el tema da para mucho más, seguramente hay otras aristas más, pero bueno, por lo menos hacer esta presentación, que se visibilice el tema, que la gente empiece a hablarlo, que en las casas se empiece a hablar con los jóvenes también, porque es la única manera, entiendo, que podemos revertir una situación que ha entrado en la Argentina en una espiral cada vez más rápido. Pero esto es una responsabilidad fundamentalmente del Estado, porque si no se dan las condiciones, no podemos luego responsabilizar a las familias y mucho menos a los jóvenes de meterse, es como tirarse una pileta vacía, es comprensible. Tal cual. Cuenten conmigo para cuando quieran, porque como te dije, mi lugar en el mundo es Salta, yo soy una salteña, si bien nací en Comodoro, salteña, criada allá en el Chaco salteño, Tal y cual. tengo mi familia en Salta, así que amo Salta, cuenten conmigo cuando quieran. Abrazo grande, Gabriela. Gracias por atendernos esta mañana. Que tengas Abrazo, un buen día. enorme. 9 de